Muy bien, queridos hermanos, estamos en nuestra campaña descifrando el Padre Nuestro, desentrañando el Padre Nuestro, y estamos ya en estas últimas peticiones que nos dicen sobre el combate espiritual. Nuestra lucha, nuestra vida siempre va a ser un combate. Y en esta sexta petición decimos en el Padre Nuestro: no nos dejes caer en la tentación. Y pedimos al Señor que nos dé ese don de entendimiento para discernir, o ese discernimiento de espíritus, ¿verdad? Para discernir lo que estoy tramando, lo que estoy pensando, lo que hay dentro de mí, si es de Dios o es del enemigo. Pedimos este don de entendimiento. Y también en la bienaventuranza: dichosos los limpios de corazón, porque verán a Dios. En esta petición llega a la raíz de la anterior, porque nuestros pecados son los frutos del consentimiento a la tentación. Pedimos a nuestro Padre que no nos deje caer en ella. Traducir en una sola palabra el texto griego es difícil. Significa: no permitas entrar en, o no nos dejes sucumbir a la tentación. Nos dice el apóstol Santiago: Dios ni es tentado por el mal, ni tienta a nadie. Al contrario, quiere librarnos del mal. Le pedimos que no nos deje tomar el camino que conduce al pecado, pues estamos empeñados en el combate entre la carne y el espíritu. Esta petición implora al espíritu de discernimiento y de fuerza. El Espíritu Santo nos hace discernir entre la prueba necesaria para el crecimiento del hombre interior, en orden a la virtud probada, y la tentación que conduce al pecado y a la muerte. También debemos distinguir entre ser tentado y consentir en la tentación. Esto es muy importante, porque a veces hay muchos hermanos o hermanas nuestras que son muy escrupulosos, ¿verdad? Escrupuloso significa eso, ¿verdad? Que cualquier cosita insignificante que sea, ya es pecado. Cualquier cosita que ya llevo ahí en la mente, en el corazón, ya me escandalizo y ya tengo que correr directo al Padre para confesar, ¿no? Entonces, cuidado con tener una mente escrupulosa, ¿no? Sino realmente pedir ese discernimiento. Una cosa es el ser tentado y otra cosa es ya consentir el pecado. Y sabemos que la enseñanza de la Iglesia pues, es muy clara. El pecado siempre está en la voluntad. Cuando uno consiente en el corazón, lo hace clic, entonces es cuando ya es pecado. Aunque sean pensamientos, sean deseos, pero si yo los consiento, entonces ahí ya se puede llamar pecado. Cuando ya la voluntad sucumbe ante la tentación. Otra cosa es tener un avispero en la mente y todo eso, pero la voluntad está firme, está fuerte. Entonces es muy importante tener este conocimiento entre ser tentado y otra es el consentir en la tentación. Por último, el discernimiento desenmascara la mentira de la tentación. Aparentemente su objeto es bueno, seductor a la vista, deseable, mientras que en realidad su fruto es la muerte. Siempre comienza así, la tentación como una seducción, como algo bueno en apariencia, pero al final se va desenrollando, se va desentrañando y tiene como fruto el pecado. Después del pecado, la muerte del alma, la muerte del espíritu. Dios no quiere imponer el bien, quiere seres libres. En algo la tentación es buena. Todos menos Dios ignoran lo que nuestra alma ha recibido de Dios, incluso nosotros. Pero la tentación lo manifiesta para enseñarnos a conocernos y así descubrirnos nuestra miseria y obligarnos a dar gracias por los bienes que la tentación nos ha manifestado. No entrar en la tentación implica una decisión del corazón, porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. Nadie puede servir a dos señores. Si vivimos según el Espíritu, obremos también según este Espíritu. Entonces es importante que ese corazón, que esta decisión, siempre estemos amparados, fortalecidos, guiados por el Espíritu Santo. El Padre nos da la fuerza en dejarnos conducir por el Espíritu Santo. No habéis sufrido tentación superior a la medida humana,
y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados sobre vuestras fuerzas. Antes bien, con la tentación os dará modo para poder salir con éxito. Pues bien, este combate y esta victoria solo son posibles con la oración. Por medio de su oración, Jesús es vencedor del tentador desde el principio y en el último combate en su agonía. En esta petición a nuestro Padre, Cristo nos une a su combate y a su agonía. La vigilancia del corazón es recordada con insistencia en comunión con la suya. La vigilancia es la guarda del corazón y Jesús pide al Padre que nos guarde en su nombre. Pues bien, hermanos, realmente Dios permite que seamos tentados para así poder nosotros, de qué ¿verdad? Color estamos hechos, de qué forma estamos hechos, nuestra virtud, que es lo que llevamos dentro. Dios lo permite. Entonces no nos escandalicemos por las pruebas, por las tentaciones, por las caídas, por las debilidades, sino pedirle al Señor la fuerza y la gracia para resistir y para poder luchar cada día de nuestra vida. Nos dice Santo Tomás, ¿qué es la tentación? Luego en otro apartado nos dice, ¿cómo y por quién es tentado el hombre? Punto segundo. Tercero, ¿cómo se libra uno de la tentación? Vamos a ir desentrañando estas tres partes. ¿Qué es la tentación? Debemos saber que tentar no es sino sujetar a experimento o poner a prueba. Así es que tentar a un hombre es probar su virtud, saber de qué está hecho. Si es de paja, de arena, de tierra, de cemento, de hierro, probar, hay que probar la virtud. Se sujeta a experimento o se pone a prueba la virtud de un hombre de dos maneras, por cuanto dos cosas exige la virtud del hombre. Una consiste en que el bien que se ha de hacer se ejecute de manera excelente. La otra, que se guarda uno del mal. Apártate del mal y obra el bien. Por lo tanto, la virtud del hombre se pone a prueba, ora en cuanto a que obre excelentemente, ora en cuanto a que se aleje del mal. Y por eso Dios envía a menudo tribulaciones a los justos, para que si pacientemente la soportan, se manifieste su virtud y en ella progrese. El Señor vuestro Dios os tienta para que se haga patente si lo amáis o no. Así es de que de esta manera tienta Dios al hombre, excitándolo al bien. En cuanto a lo segundo, se pone a prueba la virtud del hombre induciéndolo al mal. Si él resiste en verdad y no consiente, entonces es grande su virtud. Mas si el hombre sucumbe a la tentación, ¿dónde está la virtud? Se fue. Como castillo de arena, castillo de naipes, se cayó todo el edificio. Entonces, por eso la tentación es la que va a probar esta virtud, que si realmente es de Dios y es del Espíritu Santo, vamos a luchar, vamos a progresar, vamos a sostener. Por eso cuando el enemigo infernal se le acercó a Jesús, Jesús lo rechazó. Aléjate de mí. Jesús le puso en fuga. Porque claro, porque era fuerte, era hijo de Dios. Pues también nosotros en nuestra vida cuando seamos tentados, por medio de esa tentación hay que resistir, hay que ser fuertes, practicar la virtud, invocar el Espíritu Santo para que se aleje la tentación. Mas de este modo, nadie es tentado por Dios, porque como dice Santiago, Dios no tienta a nadie para el mal. El hombre es tentado por su propia carne, es decir, por la inclinación al mal que uno lleva en su naturaleza caída, por el diablo, lo sabemos claramente, y por el mundo. Por la carne de dos modos, primeramente porque la carne instiga al mal. En efecto, la carne siempre busca sus deleites, especialmente los carnales, en los que frecuentemente hay pecado. Y quien se detiene en las delectaciones carnales, descuida lo espiritual. Cada uno es tentado por su propia concupiscencia o se dice inclinación al mal. En segundo lugar, la carne nos tienta apartándonos del bien, porque el espíritu en cuanto está de su parte siempre se deleita en los bienes espirituales, pero endureciendo al espíritu, la carne lo entorpece. El cuerpo corrupto entorpece al alma.
Me complazco en la ley de Dios según el hombre interior, mas yo veo en mis miembros otra ley que resiste la ley de mi razón y me tiene cautivo bajo la ley del pecado que está en mis miembros. Esta tentación, a saber, la de la carne, es muy fuerte, porque nuestro enemigo, o sea, la carne, nos está íntimamente unida. Y como dice Boecio, ninguna peste es más eficaz para hacer daño que un enemigo de casa. O sea, nos vamos, a donde quiera que vayamos, dentro de nosotros, ahí va a estar siempre el enemigo. Pero por eso es importante esa lucha, esa vigilancia. Segundo, el diablo tienta muy fuerte, porque después de vencida la carne se presenta otro enemigo, esto es el diablo, contra el cual nos toca una gran pelea cuerpo a cuerpo. No es nuestra pelea solamente contra la carne y la sangre, sino contra los principados y las potestades, contra los adalides de las tinieblas del mundo, por lo cual el diablo característicamente se llama tentador. No fuera a ser que el tentador os hubiere tentado. Entonces vemos también ese enemigo infernal que va a querer hacernos la guerra siempre. Es el que se entromete, el que divide, el que realmente nos aleja del camino de nuestra santidad. Pero en sus tentaciones procede con suma astucia, y es importante que nosotros, hermanos, estemos muy atentos, conocer la psicología de la tentación, para no sucumbir cuando venga a tocar nuestras vidas, nuestras almas. En efecto, tal como un hábil general que asedia una fortaleza, considera los puntos débiles de aquel a quien quiere atacar y lo tienta por la parte en que el hombre es más débil. Y por eso lo tienta en aquellos vicios a los que vencida ya la carne, más inclinados están los hombres, como son la ira, la soberbia, la lujuria y otros vicios espirituales. Vuestro adversario, el diablo, como el león rugente, anda buscando a quien devorar. Pues bien, vemos de esa manera claramente que el enemigo infernal te va a atacar en aquel vicio, en aquel defecto que más te domina, que más te hace la guerra. Y por eso es importante la vigilancia, la oración siempre. Cuando tiente al diablo hace dos cosas, porque de inmediato no le propone al que tiente un mal manifiesto, sino algo que tenga apariencia de bien, para que al menos de esa manera al principio mismo apartarlo un poco de su principal propósito. Luego más fácilmente lo inducirá a pecar por poco que lo haya apartado. El mismo Satanás se transforma en ángel de luz. 2 Corintios 11:14. Después de haber llevado al hombre a pecar, lo sujeta de tal manera que no le permite levantarse del pecado. Después que uno ha cometido el pecado, le humilla, lo deja ahí desalentado, le entorpece la mente, le entorpece el corazón, le ciega los ojos y lo quiere dejar ahí postrado sin que se levante. Y por eso nos dice la palabra, los nervios de sus testículos están entrelazados. Ahí les ata el enemigo infernal, los ata ahí, de ese lugar ahí, para que estén ahí siempre sumergidos en la miseria, en la tristeza, en las adicciones, en los vicios. Y claro, Jesucristo viene a liberarnos, a levantarnos de esa postración. Así que es que el demonio hace dos cosas, porque engaña, y cuando ya lo ha engañado, lo amarra al pecado, lo amarra y lo deja ahí bien amarrado para que no se levante. Solo Jesucristo, con su amor y su misericordia, nos libera, nos absuelve. También el mundo tienta de dos maneras. Primeramente, por el demasiado e inmoderado afán de las cosas temporales. La raíz de todos los males es el amor al dinero. En segundo lugar, amedrentándonos por medio de perseguidores y tiranos, en cuanto nosotros estamos envueltos en tinieblas. Todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Entonces no se queje. Aflicciones, tentaciones, cruces, sufrimientos tiene que haber en nuestra vida. Todos van a sufrir persecución. Entonces no se escandalicen, mis hermanos, cuando la cruz está pesadita, cuando la debilidad llega ahí, a tu cuerpo, a tu alma,
No se escandalicen, sino pidan fuerza, pidan la gracia para resistir, para seguir luchando, para seguir trabajando. Y ya por último, veamos ahora cómo uno es liberado, ¿verdad? Cómo es liberado el hombre. Acerca de esto debemos saber que Cristo nos enseña a pedir no que no seamos tentados, sino que no caigamos en la tentación. Porque si el hombre vence la tentación, merece la corona. Por lo cual, dice Santiago, considerad como gran gozo, hermanos, el encontrarse en medio de toda clase de pruebas. Santiago 1:2. Hijo, entrando al servicio de Dios, prepara tu alma para la tentación. Y Santiago nos dice, bienaventurado el hombre que soporta la tentación, después que fuere probado, recibirá la corona de la vida. Y por eso enseña a pedir que no caigamos en la tentación por consentimiento. No sufriréis tentación que exceda al humano, porque el ser tentado es propio del hombre, propio de todos los mortales, pero el consentir es diabólico. Ahí está el problema. Si uno consiente, te haces ya, ¿verdad? Del otro lado, enemigo de Dios, desterrado, lejos del cielo. Cuando uno consiente el pecado, pero si uno lucha y uno se esfuerza y uno vigila y uno se levanta y uno sigue pidiendo al Espíritu Santo fortaleza, nuestro Señor te llevará hacia buen puerto. Ya por último, pidamos este don del entendimiento. Nos rige a sí mismo por la luz del entendimiento, con el cual nos instruye sobre lo que debemos hacer. Porque como dice el filósofo, todo pecador es ignorante. Entendimiento te daré y te instruiré. Y esto lo pedía David, quien decía, alumbra mis ojos a fin de que jamás duerma yo el sueño de la muerte. No diga alguna vez mi enemigo, triunfé sobre él. Y es lo que quiere el enemigo, ¿verdad? Destruirnos, derrocarnos, llevarnos a ese reino de maldad, de vicio, de impurezas, de tristezas, de soledad, de enfermedades. Solo Jesucristo quiere liberarnos, quiere sanarnos. Mas esto lo alcanzamos por el don de la inteligencia. Y porque no consintiendo en la tentación conservamos limpio el corazón, sobre el cual San Mateo nos dice, dichosos los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. De modo que así llegaremos a ver a Dios, a lo cual conduzca Él mismo. Nos ayuda también a dar un paso el recuerdo de las palabras del Evangelio. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu para ser tentado por el diablo. La tentación viene del diablo, pero la misión mesiánica de Jesús incluye la superación de las grandes tentaciones que han alejado a los hombres de Dios y los siguen alejando. La carta a los Hebreos da una gran importancia a este aspecto, destacándolo como parte fundamental del camino de Jesús. Como Él ha pasado por la prueba del dolor, puede auxiliar a los que ahora pasan por ella. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nuestras debilidades, sino que ha sido probado en todo, exactamente como nosotros, menos en el pecado. Así, en nuestra oración de la sexta petición del Padre Nuestro, debe estar incluida por un lado la disponibilidad para aceptar la carga de la prueba proporcionada a nuestras fuerzas. Por otro lado, se trata precisamente de la petición de que Dios no nos imponga más de lo que podemos soportar, que no nos suelte de su mano. Pronunciemos esta petición con la confianza, certeza de que San Pablo nos ofrece en sus palabras. Dios es fiel y no permitirá que seáis tentados por encima de vuestras fuerzas. Al contrario, con la tentación os dará fuerzas suficientes para resistir en ella. Pues bien, queridos hermanos, pidamos al Señor esta gracia, clamemos al Espíritu Santo, no nos dejes caer en tentación, no nos dejes, Señor, no dejes que el enemigo destruya mi vida, que el enemigo destruya mi familia, que el enemigo destruya esa salvación, esa paz, esa alegría, ese amor que encuentro en la amistad con Jesús. No permita, Señor, que te pueda vender por 30 monedas, por un placer efímero, un placer fugaz que me destruye esa amistad, esa relación contigo.
Entonces pidamos al Señor esta gracia en esta sexta petición, que no nos deje caer en esa tentación, y pidamos más veces fuerza, gracia, humildad para seguir luchando. Y si hemos sucumbido, hermanos, regresar como el hijo pródigo, que se levantó y fue al encuentro de su padre, y el Padre amoroso le dio ese perdón, esa reconciliación, esta paz, y como lo aceptó de nuevo en esa paternidad, en ese amor, ¿verdad?, de la casa del Padre. Amén.